Buenos días, buenas tardes, buenas noches, con todas, con todos. Vamos a empezar hoy a ver ya entrar en el tema de los individuos, ¿sí? La semana pasada vimos el tema de la pregunta. Hoy vamos a ver el tema de los individuos, estudiando todo en relación a Poética Menor, el texto que tiene que ver específicamente con las cartas T. Has de saber finalmente que la pregunta es por el individuo en proceso y desde perspectivas diferentes. El individuo es estático, el proceso dinámico y las perspectivas dependen de los intereses de quien pregunta. Este pasaje marca un giro decisivo en Poética Menor. Hasta este punto, el texto ha trazado un mapa simbólico de la coherencia interna, examinando con minuciosidad las consecuencias estructurales del alineamiento o el desalineamiento entre el pensar, el sentir y el actuar. Pero aquí se abre un nuevo plano, el de la pregunta que no es teórica ni general, sino dirigida a un individuo en proceso y desde posiciones diversas. Por favor, Marcelo, ¿podrías ampliar un poquito el texto? A ver, sí, me parece que está muy pequeño. Juanito, ¿preguntabas algo? No, era justamente lo que quería pedirte, Ah, ya, ya. hacer zoom sobre el texto. Ya, Gracias. ya, perfecto. ¿Sí? Entonces, fíjese en que acá, hasta aquí habíamos visto el tema de la pregunta y la relación de la pregunta con el pensar, el sentir y el actuar, ¿no? ¿Sí? Cuando está alineado o no está alineado con ese pensar, sentir y actuar. En medida en que se va alineando de mejor manera, es decir, en medida en que vamos ganando en coherencia, lógicamente las preguntas que hagamos serán, encontraremos la respuesta que estamos buscando más adecuadamente, ¿no? ¿Sí? El texto no define al individuo como una persona concreta en el sentido habitual, sino como una estructura simbólica en transformación. El individuo es simultáneamente lo que se observa y lo que se transforma. Es el objeto y el sujeto de la pregunta. Es decir, todo aquello que estamos referidos a la pregunta, nos referimos a un individuo. Este individuo está en proceso, ¿sí? Cuando hablamos del individuo es como su parte estática, ¿sí? Si bien todo está en movimiento, podríamos decir que hablamos de un individuo como una fotografía de la situación en la que se encuentra. El individuo es simultáneamente lo que se observa y lo que se transforma. Es el objeto y el sujeto de la pregunta. Puede aludir a un ser, a una situación, a un sistema o incluso a una abstracción cargada de sentido. Todo aquello que deseamos comprender, discernir, interpretar, se presenta como individuo, configurado en una forma, situado en un proceso, observado desde una perspectiva. El individuo es estático. Esta afirmación no implica una inmovilidad esencial, sino una delimitación realizada por la mirada que observa. No es que el devenir se detenga, sino que la conciencia lo abstrae, lo fija momentáneamente para poder comprenderlo. Así como la anatomía requiere de tener el cuerpo para estudiarlo, la simbolización requiere de tener el devenir para pensar en sus formas. En ese sentido, lo estático no es lo inmóvil, sino aquello que se puede contemplar. ¿Se entiende, no? Es como tratamos de detener la situación para poder entenderla. Es como les decía, es como tomar una fotografía, pues para ver la situación en la que se encuentra. En el sistema de las cartas T, el individuo se presenta mediante 10 figuras arquetípicas. Estas cartas no corresponden a personalidades ni a tipos psicológicos, sino a estructuras simbólicas universales que expresan distintos modos de ser, de estar o de significar. Pueden representar fenómenos, entidades o situaciones a las que se dirige la pregunta interpretativa. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí? Con relación al individuo, ¿está todo claro? Marcelo, entonces Sí. el individuo no se entiende como tal a un ser vivo, puede ser cualquier cosa abstracta también. Así es, así es. Cualquier Gracias. cosa que queramos estudiar, ¿sí? Cualquier cosa que queramos estudiar es nuestro individuo, ¿sí? Podríamos establecer de modo tentativo una correspondencia con los estados internos del capítulo 19 de la mirada interna, en tanto configuraciones subjetivas que se experimentan desde dentro. Sin embargo,
conviene distinguir que los individuos y los estados internos son estructuras funcionales diferentes, aunque resuenan simbólicamente. No son esencialmente lo mismo. Tenemos los individuos que están relacionados con los 10 estados del árbol, pero no son los 10 estados del árbol. ¿Sí? Los estados del árbol son los estados internos por los que pasamos todos en un momento determinado. Los individuos están asociados o están relacionados de manera simbólica con los mismos estados, ¿sí? Por ejemplo, la carta no es vitalidad difusa, es vitalidad, o sea, la vida en general, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sí, cada una de las monedas, por ejemplo, no es el espacio abierto de energía, es energía. Está asociado a la morada del espacio abierto de energía del árbol, pero no es específicamente lo mismo. ¿Vamos? El proceso es dinámico. Frente a la quietud aparente del individuo, el proceso se manifiesta como un movimiento, transformación, tránsito. Este dinamismo se articula en las 12 cartas que conforman el proceso. De las cartas de la número 11 a la 22 son las cartas de proceso. Las 10 primeras cartas son los individuos. La carta 1, 2, 3, 4, que ya vamos a ver, ¿sí? Pero son 10 cartas que son los individuos. Y las 12 cartas de proceso son las que continúan. Estas no representan tiempos cronológicos ni destinos predeterminados, sino estructuras de dirección, fuerzas activas que pueden orientar, desviar, interrumpir o transmutar el devenir de un individuo. Si bien las cartas de proceso están relacionadas con los 12 pasos de las disciplinas, no son necesariamente o exclusivamente de las disciplinas, ¿se entiende? Los pasos. Están asociados y relacionados porque todo está en proceso y todo proceso se puede estar establecido por esa forma que tenemos en las disciplinas, ¿se entiende? Entonces, un poco para comprender esto mejor, en la carta tenemos 3 planos. Tenemos el plano cósmico, el plano psíquico y el plano material en las cartas de proceso, que luego vamos a ver, así que ahorita no vamos a tener mucho en eso. Solamente saber que son 10 individuos y 12 de proceso. ¿Estamos? Estas no representan tiempos cronológicos ni destinos predeterminados, sino estructuras de dirección, fuerzas activas que pueden orientar, desviar, interrumpir o transmutar el devenir de un individuo. Cuando hablamos de transmutar, se refiere a una transformación total del individuo, ¿no? Hay un proceso evolutivo, que es un proceso lento, y hay procesos transmutativos, que son saltos cualitativos, ¿sí? Son saltos cualitativos de conversión de un individuo en otro. Estamos. El proceso avanza en diferentes etapas: diferenciación, complementación y síntesis. Cada una de ellas no es mejor ni peor que las otras. Simplemente corresponde al momento en que se encuentra el individuo. Todo proceso genuino atraviesa la fase de diferenciación, aunque muchos quedan estancados allí sin avanzar. Lo importante no es tanto en qué etapa se está, sino si hay o no avance. ¿Sí? Se mide no por el estado en el que se encuentra o por el momento del proceso en el que se encuentra, sino por el proceso de avance, cómo vamos avanzando, ¿no? En ese proceso. Eso es lo importante. Lo importante no es tanto en qué etapa se está, sino si hay o no avance. La clave no es moral, sino estructural. No se trata de juzgar, sino de comprender hacia dónde se dirige el proceso y cómo se articula con el estado actual del individuo. Todo proceso, todo inicia en la diferenciación. Y es importante entender eso. Y todo proceso tiene que pasar adecuadamente por esa diferenciación, ¿sí? Así como los diferentes pueblos que surgieron de manera diferenciada entre ellos, aunque previamente había algo que estaban correlacionados, hubo un momento y hay un momento de diferenciación. Ese momento de diferenciación permite el desarrollo de diferentes aspectos, ¿sí? Porque si todo avanzara junto, no habría enriquecimiento. Es como uno se enriquece cuando conoce otras culturas, otra gente, ahí se enriquece uno. Y ese enriquecimiento es de la unión de diferentes culturas que están en un momento determinado diferenciados y que llega un momento en que se complementan. Ahora, no todo proceso se logra complementar, ¿sí? Hay procesos que terminan, que se diluyen en la diferenciación,
y tienen que volver a iniciar, ¿sí? Hay otros que llegan al momento ese de complementación y hay otros, los menos, que llegan a la síntesis. Pero todo proceso empieza por la diferenciación, luego se complementan y luego se sintetizan. Esa es como la dinámica de los procesos, ¿no? Cada una de ellas no es mejor ni peor que las otras. Eso ya vimos, ¿no? Así la lectura permite no solo distinguir en qué momento se encuentra el proceso, sino también reconocer sus tensiones, sus umbrales, sus posibles bifurcaciones. Permite tener claridad sobre el paso que se está atravesando y vislumbrar lo que se abre por delante, ¿sí? Esa visión de proceso que es importante que podamos ir alcanzando, ¿sí? Es poder adelantarse a los acontecimientos, no en el sentido de adivinatorio de ver el futuro, sino más bien de cómo la tendencia de los procesos van llevando a ciertas circunstancias y cómo desde ahí podemos ir modificando las condiciones de origen para lograr aquello que queremos en nuestro futuro, en el futuro individual y también como humanidad, ¿no? Las perspectivas dependen de los intereses de quien pregunta. Con esta frase, el texto introduce un principio fundamental de toda hermenéutica profunda, es decir, de toda interpretación profunda, ¿sí? Es importante la perspectiva. A veces no tomamos en cuenta las perspectivas y por eso nos enredamos y no logramos visualizar bien los acontecimientos, ¿no? No hay lectura sin lector, no hay símbolo sin punto de vista. Las interpretaciones dependen siempre del lugar desde donde se observa, de los intereses, del centro predominante y del nivel de conciencia de quien formula la pregunta. Dentro del marco de H. Van Doren, este principio se desarrolla mediante tres metáforas de posición: el labriego, el aviador y el astronauta. Cada una representa una forma de ver y comprender el símbolo. El labriego, centrado en lo concreto, en lo táctil y lo inmediato, posee una mirada cercana y minuciosa. Percibe detalles con gran precisión, pero su visión está restringida a lo que tiene al alcance de la mano. No puede establecer conexiones entre su campo y otros, ni percibir los procesos que lo atraviesan. El aviador, elevado por encima del terreno, observa estructuras y relaciones. Su mirada es articuladora, capaz de relacionar campos distintos, pero no alcanza a captar los procesos ni a percibir con claridad los detalles. ¿Sí? Entonces tenemos la mirada del labriego que mira los detalles y del aviador que mira las relaciones, ¿sí? Y el astronauta desde una altura totalizante contempla el conjunto, percibe las grandes dinámicas, los procesos amplios y las orientaciones generales. Sin embargo, su mirada no distingue los elementos particulares ni las sutilezas del detalle, si tampoco ve las relaciones de realidad, ¿sí? Cada una de ellas tiene diferentes miradas. El labriego mira los detalles, lo compositivo, ¿sí? El aviador mira las relaciones, mira los diferentes campos y cómo se relacionan, mira lo relacional. Y el astronauta mira lo procesal, ¿sí? Estas tres miradas tienen que ver con el método también, ¿sí? Con lo compositivo, lo relacional y lo procesal. Y aunque uno no se da cuenta, no esté muy claro, también tiene que ver con los diferentes planos, con el plano material, el plano psíquico y el plano mental o cósmico, ¿sí? Estas tres posiciones no son mejores ni peores entre sí, sino estructuras complementarias del modo de ver. Una misma carta puede, por tanto, tener múltiples significados válidos, dependiendo del plano, si es material, psíquico o mental, del centro predominante, el pensamiento, el sentimiento o la acción, y del punto de vista desde el cual se interrumpe. El símbolo no se entrega a una única mirada. Es un cruce de caminos entre lo que somos, lo que vivimos y lo que aún no comprendemos. Como un espejo antiguo de metal pulido, refleja formas distintas según el ángulo de la fuente luminosa que lo toque, la profundidad del ojo que lo mire y la luz que lo refleje, ¿sí? No sé si tenemos alguna pregunta hasta aquí. Estamos analizando este párrafo de acá, ¿no?
Has de saber finalmente que las preguntas es por el individuo en proceso y desde perspectivas diferentes. El individuo es estático, el proceso dinámico y las perspectivas dependen de los intereses de quien pregunta. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, entonces continuamos. Vamos con la segunda llamada. Ya, muy bien. La poética menor trata sobre el tarot, las cartas de Tot. Este es uno de los comentarios, ¿no? O sea, de las llamadas, porque el texto tiene su llamada. Entonces, aquí estamos hablando sobre la segunda llamada, que habla de los individuos y las cartas de proceso, y de las cartas en general, ¿no? La poética menor trata sobre el tarot. Las cartas de Tot o tarot han circulado con distintos diseños desde los primeros siglos de nuestra era. Las que aparecen descritas aquí no son las del tarot de los bohemios, ni sus derivadas. Este tarot de los bohemios se refiere al tarot de Marsella, ¿no? En esta poética, el tarot aparece como un mazo de 78 cartas de 10 individuos y 12 de proceso. Las 12 de proceso forman un horóscopo. A su vez, las 56 restantes están divididas en 4 series de 14 cartas cada una. Cada serie se diferencia por un número distinto. Así, los oros representan el elemento tierra, las copas el elemento agua, los sables el aire y los bastos o caduceos el fuego. Por último, cada serie de 14 cartas están divididas en 5 figuras: reina, rey, alfil, caballo y torre, y 9 enneagramas. Estos enneagramas aparecieron en Occidente ya en el siglo X y hay descripciones en filotes. En cuanto a Hermes Tot, supuesto creador del tarot, no hay indicios de que permita afirmar o negar que se trata del mismo personaje que menciona Platón. ¿Sí? Vamos a ir desmenuzando esto, ¿no? Esta llamada expone la estructura técnica del sistema de las cartas T, diferenciándola explícitamente de otros tarots históricos o esotéricos. Se establece que Poético Menor no trabaja con las versiones tradicionales derivadas del tarot de los bohemios, sino con una estructura propia, basada en 78 cartas organizadas de forma sistemática. Si bien el tarot de Marsella está conformado por 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores, igual que nuestras cartas T, tiene sus diferencias, ¿no? Y se podrían de pronto establecer algún tipo de relación, aunque es un poco complicado hacerlo, ¿no? Mejor trabajemos como las 22 cartas de este sistema, ¿no? Entonces, bueno, tienes 10 cartas de individuos que representan formas o funciones del ser, como habíamos dicho que eran los individuos, que era la forma de estudio en estética. Y tenemos 12 cartas de proceso, que es el estudio ya del individuo en dinámica, que representan diferentes etapas, momentos por los que atraviesa o puede atravesar el individuo en su desarrollo. Estas cartas configuran una dinámica estructural que refleja el tránsito de la conciencia a través de distintas fases del devenir. Y tenemos 56 cartas menores, organizadas en 4 series de 14. ¿Sí? Entonces, para irlas conociendo, las cartas, quienes no conocen, tenemos los 10 individuos, ¿sí? Esta, por ejemplo, es una carta de los individuos, ¿sí? Esta es la carta de desplazamiento-desvío, que está formado igual por 3 planos. Bueno, ya vamos a estudiar más detenidamente esto, ¿no? Pero hay un plano cósmico, un plano psíquico y un plano material. La carta, ¿no? De los individuos. Estos son 10 cartas, son 10 individuos diferentes, que ya vamos a ir viendo cada uno de ellos. 12 cartas de proceso. Estas son las 12 cartas de proceso, ¿no? Como estas, ¿no? Igual hay un plano cósmico que representa el plano mental, que está asociado también en nuestros trabajos con la disciplina mental. Un plano psíquico, ¿sí? Que representa lo energético, la disciplina energética. Y un plano material, ¿sí? Son los 3 planos que configuran la carta. Ya vamos a estudiar en más detalle esto luego. 56 cartas menores, organizadas en 4 series de 14 cartas. Entonces tenemos, sí, estos son los arcanos menores, ¿no? Entonces tenemos
el elemento, y aquí tenemos el enneagrama y está un puntito que indica el punto del enneagrama, ¿no? Que corresponde a este, a este número de acá, ¿no? Por ejemplo, este es el número 3 y aquí está marcando el número 3. 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces son los enneagramas que tienen este es un elemento, porque tenemos 4 grupos de 14 cartas y 9 enneagramas. Dentro de las 14 cartas hay 9 enneagramas. Entonces dentro de cada grupo tiene un elemento. Este es el elemento tierra, este es el elemento aire, ¿sí? Este es el elemento agua, me falta el fuego, ya le indico el fuego. Es un triángulo, este es fuego, ¿sí? Fuego, tierra, aire y agua. Ajá, los 4 elementos, justamente, ¿sí? Entonces tenemos cada ¿El serie. éter no está ahí, Marcelo? No, no. El éter no. Ok. El éter estaría formado en realidad por los diferentes. El éter es como el quinto elemento, ¿no? Que está sobre todo, ¿no? Que estaría formado más bien por ese plano, en el plano cósmico, por los dioses, podría ser ese plano etéreo, ¿no? Como elemento también el éter, ¿no? Bueno, esos son los 4 elementos y tenemos otras cartas que tienen que ver con 5 figuras vibratorias, ¿no? Las 5 figuras vibratorias corresponden, aunque vamos a ver más luego, más en detalle cada una de ellas, pero para que ahora les vayan conociendo. Ya. Entonces tenemos, por ejemplo, igual están con cada uno de los elementos, ¿no? Déjenme buscar la 10, no encuentro una carta 10. Aquí está. Ya. Estas son las cartas vibratorias que nos indica un nivel vibratorio. Esto indica un nivel vibratorio. La torre es el nivel vibratorio más bajo, ¿sí? Que corresponde la torre acá en el texto, ¿sí? Es la de menor vibración. Y la de mayor vibración es el rey. Sí, este es el orden vibratorio, ¿no? De menor vibración la torre a mayor vibración el rey. Entonces tenemos la torre que representa también el centro vegetativo, es decir, el cuerpo, ¿sí? Esta carta. Esta otra carta, que es la carta que vibracionalmente tenemos al caballo, ¿sí? Al caballo como el segundo nivel vibratorio y corresponde al centro motriz, ¿sí? La carta 12, déjenme buscar la carta 12. Vegetativo, motriz. Emotivo, y de ahí viene el emotivo, justamente, el emotivo en la carta, la siguiente. Emotivo. ¿Sí? Acá está la siguiente, que es el alfil, ¿no? Es el intelectual. Ah, no, este es el intelectual. Esta es la carta 13. Ah, no, me falta la 12, ¿no? Acá está la carta 12, que es el emotivo, ¿sí? Es una vibración media, ¿sí? La carta 13, que ya es el intelectual, ¿sí? Y dada por la reina, ¿sí? Ujú. Y la carta 14, que es el centro superior, ¿sí? Bueno, luego vamos a estudiarla más detenidamente ahora para que las conozcan nomás así brevemente. Y igual les voy a pasar las cartas en un archivo con las cartas para que puedan imprimirlas y tenerlas, ¿no? Bueno, hasta aquí hay alguna pregunta. Entonces, a ver, vibracionalmente tenemos la torre es la de menor vibración y corresponde al centro vegetativo. El caballo al motriz, ¿sí? El alfil al emotivo, la reina al intelectual y el rey al centro superior o el centro que tiene que ver con la inspiración, que tiene que ver con esa conciencia inspirada, ¿no? Cada serie contiene 5 figuras que evocan el sistema del ajedrez y aluden a funciones arquetípicas en el plano operativo, reflejando distintos niveles vibracionales, del más alto el rey al más bajo la torre. A ellos se suman 9 cartas numéricas que remiten a eneagramas, formas que podrían vincularse simbólicamente con vibraciones energéticas en el individuo, asociadas a respuestas motrices, emotivas o intelectuales. Entonces vamos a ver luego que también cada una de las cartas representa a una parte de un centro, a una parte de un centro, a una parte energética de un centro energético, ¿no? Es decir, la parte motriz del centro motriz, la parte emotiva del centro motriz, la parte intelectual del centro motriz, y así vamos con las 9 cartas, ¿no? Ya vamos a ver eso más adelante, más detenidamente. ¿Sí, Graciela? Que fueras un poquito más lento en la lectura.
Bueno, Por favor. Gracias. ya. Hasta aquí estamos. Por favor, el puntito en el eneagrama no me queda muy claro. ¿Cuántas Ah, posibilidades tenemos ahí? A 9, ver, 3 por 3. a ver. En la carta, dependiendo del número de la carta, el puntito está indicando en cada punto en donde corresponde, ¿no? Este es el punto 1. Entonces, el puntito se encuentra marcado en el punto 1, ¿sí? La carta 2 estaría en el punto 2, pero déjenme encontrar acá. Mira, por ejemplo, acá la carta 2, esta carta 2, ¿sí? Está en el punto 2. La carta 3, miren, está en el punto 3, ¿sí? Y así cada una de ellas. La carta 4 en el punto 4 y así cada una de ellas, ¿sí? La carta contiene el elemento, puede tener fuego, tierra, aire y agua, ¿no? Cualquiera de los 4 elementos, ¿sí? Y eso. Sí, Romina. Romina es tu nombre, ¿no? ¿O no? Hola, ¿qué tal? Sí, Romy es mi nombre. Ya. Lo cambié porque antes estaba con el Astacina, que es mi nombre artístico, pero Ah, bueno. ya. Ya, ya, ya. Ya. Quería preguntarte otra vez las cartas de proceso ¿Ya? que tienen tres distintos Ah, planos. ya, ya, ¿Cuáles ya. eran? Sí, bueno, aquí te indica diferentes momentos del proceso, ¿sí? Si bien no les voy a explicar mucho esto, porque esto luego vamos a estudiar propiamente las cartas de proceso, pero para que quede, este puntito indica tenemos 3 cuaternas, ¿sí? Todo proceso tiene 3 cuaternas. Cada cuaterna tiene 4 pasos, ¿no? Son 3 cuaternas, 4 pasos son 2 en total. Entonces tenemos aquí, si el circulito estuviera aquí, sería la primera cuaterna. Como está acá, es la segunda cuaterna. Esta carta, por ejemplo, corresponde a la segunda cuaterna. Y acá me indica el paso, ¿sí? Este es el tercer paso, ¿sí? Porque está acá. Si ven acá hay un cuadradito pequeñito, ¿sí? Indica sí, el paso dentro de la cuaterna. Si estuviera en el vértice de acá abajo, sería la primera. Acá la segunda, acá la tercera y acá la cuarta. Ah, no, es el cuarto paso. Este es el Ajá, cuarto paso de la segunda cuaterna. Eso sí, no sí. significa este cuadradito de aquí. ¿Sí? Ujú. Eso. Por ejemplo, Ese es el plano mental, entonces. sí, el plano mental, justamente. ¿Y el otro? ¿Los otros cuáles eran? Ah, este es el plano mental. ¿Sí? Sí. Este es el plano psíquico Ujú. o energético y este es el plano material. Ah, perfecto. Gracias. Plano cósmico o mental, psíquico o energético, material o alquímico. ¿Sí? Marcelo, ¿se sabe por qué se comienza a contar en determinada posición según el diseño de lo que nos estás mostrando? Por un lado, el eneagrama se comienza en algo que se parece a un diseño del reloj analógico, ¿no? El uno. Pero ¿se sabe eso por qué es? Y ahora lo que estabas mostrando se comienza en otro lugar a contar. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Paso. La verdad no me he puesto a ver en Ok, ok. detalle eso, ¿no? Gracias. Por ahí sabías. Me llamó la atención eso. Gracias. Claro, está bien, está bueno. Perdona, el triángulo indicaba la cuaterna en la que se está y dónde empieza la primera. A ver, la primera se encuentra acá, ¿sí? También abajo a la izquierda, ¿verdad? Sí, abajo a la izquierda. Gracias. La segunda y la tercera, Gracias. ¿sí? En sentido igual horario, ¿no? Como las manecillas del reloj. Ahora, ¿por qué es horario en ese sentido y antihorario? Sí te podría dar respuesta ahorita analizándolo, porque tiene que ver también con el sol y la sombra, ¿no? En los relojes. Por eso el reloj marcaba en un Gracias. determinado, iba moviéndose en ese sentido. Por eso el sentido horario, en el sentido de las manecillas del reloj, ¿no? Esa, esa sensación me dio el eneagrama cuando mostraste y dijiste el primero, el segundo, el tercero. Me dio Sí, la sensación del diseño del reloj solar. sí, sí, sí. Por eso te preguntaba. Eh, pero después cuando Sí, y llegaste al cuarto, ahí acá ya también sería igual, me porque mareé. también en ese En sentido, el cuarto me fui. acá también ¿Cómo? sería en el sentido horario. Claro, claro, Sí, sí, claro, Vicky, claro. estás con el micrófono. Ah, está. Buenos días. Buenos días. Curiosidad, Marce, eh, desde que surgen históricamente las cartas, surgen vinculadas con
con las figuras del ajedrez. O sea, las cartas T sí. Mm, No conozco otras cartas que utilicen esa simbología, ¿no? Sé que hay algunos En las escritos egipcias no está. herméticos, sé que hay escritos herméticos que utilizan el tema de las piezas del ajedrez, pero nunca he visto en unas cartas, ¿sí? No conozco, al menos no de lo que he visto, no conozco unas cartas donde esté simbolizado las piezas del ajedrez, ¿no? ujú. Eso. Gracias. Bueno, Otra preguntita, si puedo. claro, claro. Cuando hablamos de vibración, tanto en el eneagrama como en las cartas vibracionales, ¿se trata del mismo tipo de vibración? Sí, sí. Sino que en las cartas de vibración ya es más específico el tema vibratorio. En las cartas del 1 al 9, si bien hay un tema vibratorio, más se enfatiza, digamos, en la parte del centro y de su parte y el centro, ¿no? Que también es un tema vibratorio, ¿no? Bueno, sigamos en la misma. El texto afirma, estos eneagramas aparecieron en Occidente ya en el siglo X, y hay descripciones en filotes. Esta afirmación presenta una doble dificultad. Por un lado, no existe registro verificable de un autor, tratado o tradición identificable bajo el nombre de Filotes, vinculado al eneagrama. Por otro lado, la aparición del eneagrama en Occidente en el siglo X no cuenta con respaldo académico sólido. Lo que sí se conoce que su sistematización moderna fue realizada por Gurdjieff en el siglo XX, quien afirmó haberlo recibido de fuentes orientales no identificadas. El término filotes, que está aquí en griego, corresponde en realidad a una figura de la mitología griega, una deidad femenina vinculada al afecto, el lazo íntimo, la atracción. Aparece en Hesiodo y en la cosmología de Empédocles, donde representa una fuerza de cohesión que contrarresta el conflicto. En este sentido, podría evocarse simbólicamente como figura de integración, en cierta correspondencia con la estructura del eneagrama. Pero esta relación es meramente metafórica y no documental. Por tanto, cabe considerar que esta mención a Filotes podría ser un error del editor, una atribución imprecisa o una forma críptica de aludir a una fuente desconocida o mítica en consonancia con el estilo del escrito. Finalmente, la afirmación en cuanto a Hermes Tot, supuesto creador del tarot, no hay indicios que permitan afirmar o negar que se trata del mismo personaje que menciona Platón. Introduce una ambigüedad deliberada. Presumiblemente Bruno von Ehrenberg alude aquí a Hermes Trismegisto, figura central de la tradición hermética, surgida en el periodo helenístico como sincretismo entre el dios egipcio Tot, deidad de la sabiduría, la escritura y la medida, y el dios griego Hermes, mensajero y regente del lenguaje y el tránsito entre mundos. ¿Sí? Hermes Tot es un sincretismo, digamos, de las creencias griegas con las creencias egipcias. De ahí surge este personaje, este ser mítico, este dios mítico, Hermes Tot, que es una fusión de los dos dioses, ¿no? Pero a partir de esa fusión también surge una tradición hermética, ¿sí? Y dentro de la tradición hermética surge un personaje o una casta, porque hay muchas discusiones al respecto, donde hablan que Hermes Trismegisto no era un personaje, sino era una casta sacerdotal en Egipto, ¿no? Entonces, Hermes Trismegisto quiere decir el 3 veces grande, ¿no? Hermes, el 3 veces grande, ¿no? Entonces, deidad, el Hermes Tot, deidad de la sabiduría, de la escritura y la medida. Tot es el dios de la sabiduría, la escritura y el dios griego Hermes, mensajero y regente del lenguaje y tránsito entre mundos. Esta figura esotérica no se corresponde con el Hermes mencionado por Platón, quien en diálogos con el Cratilo lo cita dentro de una exploración filosófica sobre el lenguaje y el origen de los nombres, sin ninguna relación con el tarot ni con atribuciones herméticas. Para contarles un poquito de la historia, en la mitología egipcia existe Tot, es el escribano, y este ser
mitológico, escribía todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Entonces el libro de Tot es un libro mítico donde está guardado toda la sabiduría del universo, ¿sí? En la Edad Media surgen ya toda esta corriente del hermetismo posterior a Platón, y que en la Edad Media y luego en la época del Renacimiento se fortalece, aparecen las cartas del tarot de Marsella, ¿no? Y hay un hermetista, Gebeling, que es el que toma esas cartas y dice, estas son las cartas, estas son las cartas de Tot, este es el libro de Tot. Y desde ahí surge la tradición de las cartas, de las diferentes cartas, como una relación con el libro de Tot. Posteriormente aparece el tarot egipcio. Este tarot egipcio también lo dice como trayendo un poco en esa tradición, toman elementos antiguos y colocan en las cartas del tarot egipcio. Bueno, eso es más o menos cómo se va dando esa historia, ¿no? Por lo tanto, la frase final no niega ni afirma la identidad de ambos Hermes, sino que reconoce, quizás con ironía o con cautela interpretativa, que se trata de ámbitos simbólicos distintos, uno filosófico discursivo, otro esotérico mítico. La referencia más que documental es una licencia simbólica que apunta a la profundidad arquetípica de la figura de Hermes Tot, como custodio del conocimiento oculto. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo tendría una, pero es de historia. Qué interesante lo que estás diciendo. Esta filosofía de Todd viene desde, o si se sabe, viene de antes del horóscopo de Dendra o por ahí, ¿no sabes? A ver, Porque el tarot egipcio tiene muchísimas figuras del horóscopo. sí, claro. A ver, la tradición hermética, si bien se supone que viene desde muy antiguo, Ujú. viene a partir justamente de la llegada cuando llega Alejandro Magno a Egipto, ahí se produce una fusión de dos pueblos, de dos filosofías, la filosofía griega y la filosofía los mitos egipcios. Sí, para los griegos siempre Egipto era un referente fuerte, ¿no? Entonces ahí se Ujú. produce una función y de ahí surge el hermetismo, ¿sí? Entonces tradicionalmente se piensa que viene desde ahí, aunque no hay ningún escrito ni legado antiguo al respecto. Se conoce ya más propiamente dentro del neoplatonismo, o sea, posterior, ¿ya? Es decir, en el siglo, alrededor de los primeros siglos de esta era, Cinco, ¿no? siglo V, sí. Claro. Y luego, en la Edad Media es donde toma mayor fuerza, ¿no? Y luego en el Renacimiento, que rescatan un poco toda la filosofía antigua, griega, egipcia y todo eso, ¿no? Ok. Entonces, eso es lo que se conoce. Gracias, gracias. Sabemos que hay muchas cosas que pasaron oralmente de una generación a otra y todo ese tema que no fueron escritos. Es más, el mismo, bueno, si bien Platón hizo sus escritos, pero por ejemplo, filósofos anteriores no hay escritos, ¿no? Y de hecho también Platón toma mucho de la tradición pitagórica. Pitágoras viajó a Egipto, ¿no? Entonces, Pitágoras, toda esta tradición es oral que se va pasando, pero hay cosas que se van perdiendo, entonces no hay una constatación histórica real, ¿no? Porque se pierde un poco eso en historia, porque no hay nada escrito, ¿no? Todo lo que conocemos realmente es prácticamente del primer milenio, ¿no? De nuestra era, Sí, ¿no? sí, ¿Sí? sí. Eso. Gracias. Bueno, ¿estamos alguna otra pregunta, algún otro comentario? Bueno, pasemos a los individuos. Dicho esto, Perdón, sin sí, desviarnos más que un segundo, ¿podrías decirme a qué tradición corresponde ese oráculo que nombró Raquel? la verdad no lo conozco. Ah, ok, ok. ¿Vos, Raquel, Pero sabés de Raquel, dónde viene? Sí, es de Egipto antiguo, el de Ok, Dendra. gracias. Está en las pirámides y hoy está en el Museo del Louvre, porque bueno, Dale. se lo llevaron.
pero si entras, lo vas a encontrar. Gracias, sí. No, no. Bueno, dicho esto, hablemos de los individuos. Toda forma es triple y se presenta como generación, regresión, selección, inestabilidad, desplazamiento, desvío, tendencia, plan, polaridad, energía, vitalidad. Nada hay que no tenga esas presentaciones, y cada una de ellas es un individuo triple. Esta afirmación presenta por primera vez la serie completa de los 10 individuos, fundamento del sistema simbólico de las cartas T. Sin embargo, no debe confundirse esta enumeración con el avance o el retroceso en los estados internos, ni con una progresión temporal. La organización no responde a un orden lineal de desarrollo psicológico o experiencial, sino que expresa una estructura simbólica que responde a una lógica morfológica y cosmológica aplicada a los tres planos: material, psíquico y mental. A ver, los 10 individuos que están asociados a las moradas del árbol, para quienes conozcan ¿hay alguien que no conoce lo de las moradas del árbol? Todos conocen las moradas del árbol, ¿no? La vitalidad, regresión, el orden, ¿no? Que está asociado justamente con estas cartas, ¿no? Con las cartas. Estas tienen otro orden diferente, ¿sí? No está basado en el árbol propiamente, sino está en una relación, como dice acá, ¿sí? Aplicada a los tres planos, al plano material, psíquico y mental. Entonces tenemos en el centro generación, en el centro del árbol está generación, y aquí es la carta 1, ¿sí? La carta 2 es regresión, la carta 3 es selección, 4 es inestabilidad, 5 es desplazamiento, desvío, 6 tendencia, 7 plan, 8 polaridad, 9 energía y 10 vitalidad, ¿sí? La frase inicial, toda forma es triple, establece un principio de lectura fundamental. No hay entidad simple ni forma elemental. Toda manifestación se da como estructura triádica, tanto en el mundo como en la interioridad del individuo. Es decir, que toda forma es triple. Entonces les voy a indicar un individuo. Acá tenemos un individuo. Esta carta es inestabilidad. Este es un individuo. En este individuo hay los tres planos, ¿sí? Por eso dice que toda forma es triple. Porque es triple porque tiene un plano material, un plano psíquico y un plano cósmico. Todo, en poética menor se dice que todo en el universo, todo, ¿sí? Tiene esta forma, ¿sí? Y todo se presenta dentro de estos 10 individuos, ¿se entiende, no? Estamos hablando simbólicamente, o sea, podemos representar cualquier objeto dentro de uno de estos 10 individuos. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario con relación a esto? Que es importantísimo esto para entender lo de las cartas, ¿no? ¿Sí, Antonio? Sí, mira, con referencia a eso, dice, todo ser refleja esos individuos en distinta proporción y eso da a cada cosa su sustancialidad. Significa que esos 10 individuos están todos al mismo tiempo en un ser en diferente proporción, como los centros, por ejemplo. Así es, exactamente. Sí, exactamente. Y de hecho, todos los individuos tienen los 10 individuos en distintas proporciones, ¿no? También se da eso, ¿no? Aunque eso que comentaste, eso viene luego, ¿no? Pero bueno, complementa muy bien lo que estamos hablando, ¿sí? La frase inicial, toda forma es triple, establece un principio de lectura fundamental. No hay entidad simple ni forma elemental. Toda manifestación se da como estructura triádica en esos tres planos, ¿no? Tanto en el mundo como en la integridad del individuo. Esta triplicidad no es agregación de partes, sino la mínima expresión de la aparición simbólica en el individuo y el mundo. El modo en que la totalidad se vuelve inteligible. A continuación, el texto enuncia 10 estados que no deben leerse como fases de un proceso, sino como formas universales de manifestación del individuo. Cada una de estas formas es un individuo triple, es decir, contiene en sí misma una articulación simultánea en tres niveles: material, psíquico y cósmico, que configura su identidad simbólica. En su disposición simbólico, las cartas están relacionadas con elementos alquímicos, centros del psiquismo humano
y arquetípicos cósmicos planetarios. Cabe señalar que, si bien las denominaciones de los individuos coinciden en parte con los nombres de los estados internos descritos en el árbol de la vida, como generación, regresión, tendencia, etc., el ordenamiento de las cartas numeradas del 1 al 10 no corresponde a la secuencia ascendente o descendente de dichos estados. En otras palabras, aunque existe una correlación simbólica entre ambos sistemas, las cartas no representan el mapa del proceso interno, sino que expresan una organización propia basada en principios fundamentales, alquímicos y cósmicos. ¿Sí? Estamos, bueno, creo que vamos a completar lo que, antes de entrar al tema de los individuos, que es un estudio. Sí, me voy a saltar esto por lo pronto. Es un texto que estoy trabajando, así es que el comentario que hacía Antonio, ¿no? Ahora bien, todo se refleja a esos individuos en distintas proporciones y eso da a cada cosa su sustancialidad. Aquí el texto amplía la perspectiva desde la enunciación universal de los 10 individuos hacia su encarnación concreta en los seres. Nos aleja del sistema abstracto y nos introduce en una ontología diferencial. Si bien toda forma se estructura sobre los 10 individuos, no todas participan de ellas del mismo modo, ni con la misma intensidad. Esta diferencia en la proporción, en la mezcla, es lo que constituye la sustancia, lo que da identidad específica, lo que determina que cada ser sea diferente y único, ¿sí? Este pasaje recuerda el pensamiento hermético y neoplatónico, en el que la unidad se despliega sin perderse, generando multiplicidad a través de la modulación de sus principios. En este caso, cada ser o cosa no es un ejemplar puro de uno de los 10 individuos, sino una configuración única de esas 10 presencias, como si cada uno fuera un acorde particular en la sinfonía del mundo. Todo ser refleja esos individuos en distinta proporción. Esta afirmación no parte de un esencialismo fijo, sino de una dinámica estructural y fractal. Cada individuo contiene en diversas intensidades la totalidad del sistema. La sustancialidad de cada ser no se define por su pertenencia exclusiva a un tipo, sino por la proporción móvil de estos 10 arquetipos. Es como que los 10 arquetipos también están en uno y actúan de un modo o de otro, ¿sí? En ese proceso interno que vamos desde vitalidad hasta polaridad, ¿sí? Están esos 10 individuos operando o actuando en nosotros. ¿Se entiende, no? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Bueno, entonces continuamos. En términos de diagrama, ¿sí, Vicky? De lo que acabas de decir, Marce, se podría inferir entonces que en esos 10 individuos se expresa la totalidad de todas las posibilidades. Así es. O Así. sea, hay que hacer un análisis desde el punto de vista simbólico de lo que representan cada uno de esos individuos, ¿no? Sí. Eso. Gracias, Marce. Hola Marce, hola grupo. Ahora, ¿Y habría a dónde leer? Porque bueno, yo siempre atrás, pero llego. ¿Y a dónde estarían escritos esos 10 arquetipos? Como para... bueno, está en poética menor, ahí está descrito, ¿no? Ah, está ese en poética. Ah, vale, ¿Sí? gracias. En términos del enneagrama, entendido aquí como una herramienta simbólica de lectura estructural, podríamos hablar de elementos internos dinámicos no fijos. La sustancialidad de cada ser es entonces una constelación de proporciones simbólicas que puede desplazarse, elevarse o degradarse. Desde esta óptica, toda alquimia interior comienza con el diagnóstico de esas proporciones. Conocer el grado de regresión, la intensidad de generación, la vitalidad presente, el peso de la selección o el equilibrio entre tendencia, inestabilidad y desplazamiento es un modo de conocerse a sí mismo y eventualmente de transmutarse. Desde esta perspectiva, el trabajo simbólico no consiste en corregir un tipo esencial, sino en ajustar proporciones, reconocer excesos, despertar potenciales dormidos. De ahí que las cartas T no se limiten
a identificar estructuras, sino que permiten operar sobre ellas. Cada forma, en su triple manifestación material, psíquica y cósmica, ofrece una clave para este reconocimiento. Y puesto que ninguna se da aislada, el trabajo interior exige leer en conjunto, como un músico que no estudia una nota sino un acorde, como un alquimista que no busca la piedra, sino la fórmula del proceso, ¿sí? Entonces, cómo ir sintonizándonos con todo aquello que tiene que ver con los diferentes aspectos que hay en la vida, ¿no? Bueno, tenemos preguntas, comentarios, creo que vamos a quedar ahí, no les quiero llenar de información, porque si no nos vamos a ir. ¿Sí? ¿Podrías leer otra vez esa partecita, ese último párrafo, por favor, Marce? Claro, a ver, ¿dónde estaba? Ya me perdí. Acá estamos. Cada forma, en su triple manifestación, material, psíquica y cósmica, ofrece una clave para este reconocimiento. Y puesta que ninguna será aislada, el trabajo interior exige leer en conjunto, como un músico que no estudia una nota sino un acorde, como un alquimista que no busca la piedra sino la fórmula del proceso. Eso. Bueno, Esto que acabas de leer, perdona, me hace pensar en el principio 7, ¿no? Cuando no hacer las cosas, o sea, no perseguir un fin, sino hacer cada cosa como un fin en sí mismo. Sí. Y las cosas marchan bien en conjunto, no aisladamente, ¿no? Claro, claro. Así es, sí. Bueno, ¿tenemos algo más? ¿Algo que decir? ¿Algo que...? Muy bueno. Vamos a hacer prácticas de lecturas. ¿Cómo? ¿Vamos a hacer prácticas de lecturas o nada más vamos a estudiar las cartas? O sea, por ahora estamos estudiando el material para entender, porque no podemos hacer práctica de lectura sino... No, yo me refiero más adelante, ya que terminemos de ver el tema. Ah, sí, vamos a hacer. Ah, bien. Igual, si quieren, a quienes quieran, los días domingos a esta misma hora, nos reunimos y hacemos prácticas de lectura, como dice Mirna, ¿no? Aunque no conozcan mucho, siempre ayuda a observar, a escuchar, sí, a entender un poquito más de todo el tema, ¿no? Podrían participar todos, no hay problema. Gracias. ¿Sí? ¿Y esa información dónde la encontramos, Marcelo? Para ver, ingresar el link. A ver, el texto poético, ¿no? Les comparto, ¿no? Les puedo compartir, ¿sí? Las cartas también les voy a compartir para que las tengan, ¿sí? Para que puedan imprimirlas y las puedan tener, ¿no? Eso. Sí, pero para entrar los domingos, que decís que existe la posibilidad. Ah, claro, está en este mismo enlace, ¿no? Ah, ¿el mismo? El Bueno, mismo, a la misma hora que hoy, ¿no? pensé que a lo mejor tenían algún grupo de WhatsApp o algún espacio No, donde se junten. sí, hay. Sí. A ver, ¿quiénes? Tenemos el grupo de la máquina de máquinas, la máquina del alma, me parece que se llama el grupo. Tenemos el estudio de las máquinas y está el grupo de las cartas T, ¿sí? Entonces estos grupos, pero que esté en cualquiera de ellos basta, porque en todos ellos circula la misma información, ¿sí? Bueno. Entonces, quienes no estén en uno de los Luego me grupos, conecto. sí. Gracias. Hola, ¿cómo están todos? Escuchando aquí. Gusto ¿Cómo estás, Marce? Pensaba en Raquel, que es medio nueva también, y para quien quiera por ahí tener las cartas, me han dicho que en la reja tienen todavía las cartas. Hay como juegos, me parece. Hay juegos ahí, ¿no? Digo para aquellos que estén cerca y quieran tener un mazo o algo así, que es más interesante que andar imprimiendo, digo yo. Pero pensaba en vos, Raquel, seguramente, o va Damián, o alguien va, qué sé yo, para que puedan tener esos elementos. Bueno, sí, gracias. eso. Sí, te estuve averiguando. Hablé con Mónica. Me dijeron que por ahora no hay. Pero si empezamos a preguntar de repente, pero igual Félix me pasó el PDF de las imágenes. Ah, ya. Bueno, menos como para ir viendo, ¿no? Y entendiendo. Claro, lo pueden imprimir, y lo recortan y lo pueden plastificar. Con mucha paciencia. Me llevó tiempo recortarlas. Claro, bueno, también un trabajito que a lo mejor a uno le puede... Muy bonito. Forma parte de ese ritual interno y esa Así es. conexión
con los Ujú. elementos, a medida que lo vamos haciendo, los vamos integrando, los vamos viendo otra vez, los vamos tocando y palpando. O sea, a mí me parece muy interesante. Ese trabajo artesanal Total, eh, sí. puede llegar a ser muy, muy interesante. Claro. Gracias. Pueden imprimir como lo hace Antonio para tomar anotaciones en las cartas, que me parece Y interesante. luego, Claro. por detrás, pues puedes A poner ver. las chuletas. Ah, mira, ¿Ves? Tienes las cartas en papel y luego por detrás las chuletas. qué Claro. buena idea, Antonio, me encantó. Qué bueno. ¿Ves? Sí, La de proceso, yo he puesto la disciplina mental que es la que hice, cada paso. Está por detrás, sintetizado y desarrollado, por ejemplo. Claro, o pueden claro. imprimir dos veces en unas anotaciones y en otra la usan para las... ¿Sí? Re bueno. Así es. Una de las preguntas, ya que estamos ahora acá en como una especie de recreo preguntón, em, eh, supongo que por ahí lo vas a decir más adelante. Si tiene algún significado el hecho de que estén en rojo y en negro las imágenes. Claro, el color tiene una representación también simbólica, ¿no? De hecho, sí. Bueno, Sí. después lo vemos entonces. Sí. Me llamaba la atención. Con esto de imprimir, ¿no? Se voy a imprimir en color para poder tener el rojo y el negro. Con Claro, lo que dice Antonio, que está bueno. claro. Ok. Allá. Se me fue la cosa. Ahí tengo una parte de la carta y el otro lado de la carta, ¿ves? Claro, ese es uno de los juegos, ¿no? Ese es el más de la versión antigua, ¿no? Hay la otra versión. Me esperan un segundito porque tengo que abrir la puerta. Sí, Marcelo, no hay problema. A ver, Graciela, esa carta que estaba del revés, A ver, esta. No, la tengo yo del revés. Ahí está. ¿esta cuál sería? Espera que me ponga los lentes. Esta es la carta 20. A ver si se ve ahí. ¿Qué número Las tiene esa una carta, abajo, Graciela? dos, 20, qué fuerte. ¿Alguien conoce algo de esta cartita mientras viene Marce? Si me dicen ¿cómo se número, llama? Yo aquí tengo puesta la 8. filantilla. Forma parte de la carta de proceso, de confusión y es síntesis. Complementación, diferenciación, está la parte de síntesis, que sería la tercera cuaterna, el segundo paso de la tercera cuaterna. ¿Pero cómo se llama? Se llama desconfusión Ajá. y entra dentro de la cuaterna. Si has hecho la disciplina, pues ese es digamos, el segundo paso de la tercera cuaterna. Es distinta tu carta de la de Graciela, ¿no? Parece. No, son parecidas. Los colores Puede variar un cambian. poco en dibujillos, sí. Me Dependiendo gusta del más niño. la de Graciela. Vaya. Las dos son funcionales. Claro. Yo creo Mientras que a sirvan, eso se refería Marcelo con la nueva versión, ¿no? Con la vieja versión y la nueva versión de las cartas. Creo que ahí sí, tenemos. Antonio hay, tiene la nueva y Graciela tiene la vieja. Así es. Está bueno. hay, hay dos versiones de las cartas. La primera, las dos son de Zimmerman. Ajá. O sea, la primera la hizo cuando armaron este sistema de las cartas T en un encuentro con el negro y otros personajes. Y la segunda la hizo recientemente, hace unos años, que él mismo, Ya son como 10 años, entonces ya no es tan reciente. bueno, en la, él mismo se en la primera, actualizó con respecto a las primeras cartas. Claro. en la primera versión estaba en prácticas y ya pues la he hecho más cuajada. Claro. Gracias por la info, Ame. Gracias, Antonio. Bueno, vamos a ver la primera carta de los individuos, que es generación. Sino que estoy buscando la carta porque no la encuentro. Está todo mezclado acá, todo. Ya. Pues ahí- Marce, para ponerte más o menos mientras no estabas, la cartita que se mostró, la carta que mostró Graciela, le preguntamos el número y entonces estábamos tentando entender qué era esa carta, ¿no? Y nos mostraron la versión de antes y la versión actual, pero era el contenido de la carta. Eso. Esa carta es desconfusión, ¿no? Bueno, vamos con la primera carta, que es de los individuos, que es generación. Esta de acá. Aunque creo que acá también está déjenme ver si está ahí viendo. Vamos a terminar con la primera carta. Son 10 cartas de 10 individuos, ¿no? Como les había dicho.
La carta 1 corresponde a generación. A ver, les voy a compartir. Ya, a ver. Esta es la carta de generación. Está en tres planos, ¿no? El plano cósmico, que está el Sol, Alcaest. El Alcaest es en alquimia, ¿no? El Alcaest. Espérenme un segundito para indicarles mejor. Bueno, el Alcaest es el oro filosófico. Es la panacea universal. Es el elixir de la inmortalidad, ¿no? Para Celso, un alquimista antiguo. Ese es el Alcaest. Según los filósofos, hay tres clases de oro. El primero es un oro astral, cuyo centro se encuentra en el Sol, que por sus rayos lo comunica al mismo tiempo que su luz a todos los astros que le son inferiores. Es una sustancia ígnea y una continua emanación de corpúsculos solares que por el movimiento del Sol y de los astros que están en perpetuo flujo y reflujo, llenan todo el universo. Todo está penetrado por él, en la extensión de los cielos, sobre la tierra y dentro de sus entrañas. Respiramos continuamente este oro astral, y sus partículas solares penetran nuestros cuerpos que los exhalan sin cesar. Bueno, eso es con relación al Alcaest, ¿no? Es parte de justamente esa emanación del Sol, ¿sí? Que está en todo lo existente. Eso es en el plano cósmico. En el plano psíquico tenemos al centro intelectual superior. Y en el plano material, el azufre o el oro. Ya vamos a ir haciendo un análisis, ¿sí? La carta 1, generación, es el principio masculino. En lo alto de la carta, la esfera radiante del Sol se yergue como emblema cósmico, un disco brillante que evoca la llama perpetua de la divinidad. En la tradición griega, este astro es Apolo, encarnado, principio de lucidez y orden universal. Aquí, el Sol corona la carta como una señal de plenitud. Su luz sostiene el tejido cósmico, marca el pulso de los ciclos y revela el mapa invisible de las fuerzas que rigen el macrocosmos. Más allá del Sol moderno, remite a Helios, griego, el Inti andino y el Ra egipcio, fuentes primordiales de luz, calor y vida. En la iconografía clásica, el Sol es el principio masculino y activo que todo lo fecunda. Apolo, hijo de Zeus y Leto, dios de la armonía, de la música, de la profecía y del intelecto superior. Evoca el fuego celestial y la claridad mental. Su carruaje dorado guía el zodiaco simbolizando la voluntad del espíritu que impulsa el despertar de la conciencia. El centro intelectual superior tiene que ver con el reconocimiento, con esa capacidad intelectual, digamos, de los grandes descubrimientos. Es el eureka, ¿sí? Ese es el intelectual superior. Es el que bajo un trabajo continuo permite al científico tener un descubrimiento, ¿no? ¿Sí? Una genialidad. Es parte de la genialidad, digamos, ¿no? El intelectual superior, este plano intelectual superior. En el centro, la figura humana encarna el principio masculino, sus brazos abiertos hacia arriba evocan la contemplación de la grandeza y el reconocimiento, ese destello interior donde la mente colapsa los opuestos y engendra comprensiones inéditas. Las líneas que irradian a su espalda, ¿sí? Estas líneas que irradian a la espalda, son nervaduras de esa comprensión profunda, intuición, percepción y conocimiento revelador. Canales por los que el saber fluye y trenza conexiones entre lo conocido y lo por conocer. Las líneas emergentes detrás del cuerpo simbolizan el instante del eureka, del aprender súbito, aquello antes velado. El halo que enmarca su cabeza evoca el nimbo clásico, signo illuminatio, que confiere al iniciado la facultad de reconocer las leyes universales. El temis, ¿sí? Y de ver lo que otros no ven. ¿Sí? Este halo aquí, si ven acá como un, ¿sí? La aurora, ¿no? Simbolizada también en varios santos, en las diferentes imágenes
simbólicas, ¿no? En la parte inferior, el emblema alquímico del oro, azufre filosófico, ancla la visión en la materia. Perdón, Marcelo, te saltaste un pedacito. ¿Era porque querías o fue un error? Hasta aquí, ¿no? Ahí está, hasta ahí habíamos leído. Sí, Después la tienes postura razón. erecta. La postura erecta con pies juntos simbolizan la unidad y el equilibrio del centro intelectual superior, punto de convergencia entre lo sensible y lo inteligible. Los brazos abiertos hacia arriba reflejan recepción y emisión de rayos solares, como aquel que en el templo de Delfos sabe escuchar la voz divina y a la vez irradiar virtud, ¿sí? En la parte inferior, el emblema alquímico del oro, el azufre filosófico, ancla la visión en la materia. Este signo, triángulo sobre una cruz, testimonia la esencia misma de la transmutación, el fuego interior que purifica la sustancia y le otorga plenitud. Es la promesa de la obra completa, de la obra magna, donde lo psíquico y lo cósmico arraigan en lo concreto, dando forma sólida a la luz intangible. En la tradición de Paracelso y Van Helmont, el azufre es el principio de volatilidad y pasión que anima la materia, el alma de los cuerpos. Corresponde al elemento masculino en la tríada alquímica mercurio, azufre y sal, ¿no? Estos tres elementos en alquimia, el mercurio es un elemento femenino, el azufre es un elemento masculino y la sal es el elemento neutro, ¿sí? Representando la fuerza creativa que engendra y transforma. La coloración dorada evoca el azufre purificado, cercano al oro filosófico, puente entre lo terrenal y lo celestial. La geometría general de la carta muestra la figura humana inscrita en un círculo, simbolizando la unión del microcosmos con el macrocosmos solar. El cuerpo humano como templo viviente que participa en la perfección cósmica. Esta carta ocupa el lugar central del árbol de la vida, correspondiente a la morada de generación. ¿Sí? Quienes conocemos el árbol, tenemos en el árbol, en el centro esta generación, ¿no? Punto de equilibrio donde se armonizan todas las fuerzas. Desde aquí brotan las líneas posibles del viaje interior. El intento es el camino del avance, ¿no? Avance consciente y humanización. La degradación, que es sería bueno a ver si lo tienen por ahí el árbol de la vida y lo vayan viendo, ¿no? Con el árbol. Entonces tenemos degradación, rendición frente al resentimiento. El accidente, que es la caída, es un accidente, fuerzas mayores que desvían el cuerpo, el curso. Así, esta carta se revela como un tríptico viviente. En el plano cósmico tenemos al Sol, Apolo. El Sol corona el misterio, iluminando las leyes invisibles y el orden universal. En el plano psíquico, el centro intelectual superior, el cuerpo, círculo encarna la epifanía intelectual, el acto de comprensión súbita que disuelve fronteras. Y en el plano material, el azufre, oro. El signo del oro asegura la encarnación final, la alquimia que hace tangible lo sagrado en la sustancia. Este ensamblaje no es simple yuxtaposición, es un rito gráfico donde el viajero interior reconoce que todo descubrimiento verdadero, eureka, brota de la conjunción entre la llama eterna, la chispa mental y la materia dispuesta a transformarse. La carta no explica dogmas, convoca al acto de participar en esa danza simbólica de soles, símbolos y metales sagrados. Al contemplarla, el aprendiz se ve a sí mismo o a sí misma, un microcosmos que bajo el fulgor del sol despierta, comprende y transmuta. En síntesis, la carta 1 nos presenta al humano maduro para engendrar lo nuevo, sujeto despierto bajo el influjo de Apolo Sol, dotado de un centro intelectual capaz de descifrar la trama del universo y animado por el azufre interior que impulsa la creación. Su postura, corona solar y geometría circular recuerdan que al alcanzar el cenit de la hominización somos a la vez receptáculos y emisores de luz divina,
con libertad de construir o destruir según la fuerza de nuestra voluntad y la pureza de nuestras intenciones. En Qué bien generación, escrito está, qué bonito. en Me generación se da todo el proceso de la hominización, ¿sí? El ser humano ha llegado a este momento de hominización. De aquí en adelante viene todo el paso de la humanización, ¿no? ¿Sí? La hominización es ese proceso evolutivo que nos ha llevado hasta acá. Y generación en generación se ha hecho todo lo que conocemos de la humanidad, se ha realizado en esta morada, en la morada de generación. De aquí en adelante vamos a hacer intento hacia avanzar a nuevos espacios, ¿no? Volando en ese pájaro llamado intento. Sí, Vicky. ¿Cuál es la diferencia que haces, Marce, entre hominización y humanización? La hominización es el proceso evolutivo de la especie, ¿no? Esa es la hominización. Es el proceso que nos llevó hasta el momento del fuego, digamos. ¿Sí? De ahí viene el proceso de humanización. Gracias. ¿Sí, Mirna? Marce, lo que yo veo aquí es, no quiero hacer comparación, pero bueno, en el libro de las máquinas tú haces una descripción. Esta puede ser complementaria a la otra, porque aquí describe la carta de una manera genial, porque la otra está más basada en mitos, en como una interpretación más intelectual. Esta está como en una representación más gráfica de acuerdo a la carta. Me encantó. Así es. Entonces, puede ser complementaria Totalmente. porque sí está lindo. Claro, en la otra describo más el mito, desarrollo el mito y todo lo demás, ¿no? Cada uno de los mitos. Acá me voy más al tema propiamente de las cartas, sí, y desde ahí, así es. Si bien topo el tema de los mitos también acá, ¿no? Cuando hablo de Apolo, un poco de Apolo y el Sol, así es. Me parece que esta es una síntesis de todo el trabajo acumulado Así es, sí. durante años. Sí, sí, sí. Sí, justamente. Justamente. Es todo el cúmulo de trabajo durante todos estos años, así es. Ujú. Sí. Pero alguna pregunta, algún comentario, alguna pregunta al respecto, algo que se quiera, ¿sí? Yo creo que es más práctico a la hora de hacer las lecturas para ir ubicando las cartas. Así es, efectivamente. Hola Carmen, hola Maggie, ¿qué tal? Qué gusto verles. Hola, Hola Oscar. Marcelo, hola amigos. Quería agregar, Marcelo, que em, es tremendamente inspirador lo que estás compartiendo. Yo voy uniendo así algunas cositas, tanto de estos espacios como de otros, que me van haciendo sentido en este caminar. Y como te ponía ahí, siempre es un renovado gusto encontrarnos, eh, sintonizarnos unos con otros como hermanos, como caminantes y en este camino de sospechas que siempre estas aumentan, ¿no? Pero que también nos permiten ir compartiendo esta energía que nos hace seguir juntos y agradecer. Eso. Igual, gracias Maggie. Es reconfortante escuchar eso. Bueno, pero algún comentario con respecto al texto, a lo que, o más bien alguna pregunta, alguna inquietud que todavía, porque seguramente hay muchas preguntas. Estoy seguro de ello. Es que como que sincrónicamente parece que acompaña el momento que vivimos cada uno, ¿no? Toda tu lectura fue impresionante, un viaje. Y para mí alude también a la pulcritud interna y profunda de ese caminar, ¿no? Por esos espacios, para llegar justamente a ese salto a esa soltada, ¿no? De esa hominización que nos tiene mecánicamente sumergidos, que tiene a toda la humanidad hasta este momento, y como que es lo nuevo, ¿no? Y como que eso todo el peso hay que soltarlo porque si no las alas no van muy alto cargando todo esto anterior, ¿no? Entonces es como que en este intento nos damos cuenta. Y estamos trabajando para eso.
Y es interesantísimo estar en varios grupos y que todos estén llegando por diferentes vías, pero a ese mismo momento del proceso. Así que bueno, gracias por la lectura, gracias por el ámbito, la energía que circula en todo esto y vamos en conjunto y vamos bonito. Así que gracias. Así es, muchas gracias igual, gracias. Muy bien. Creo que estamos, ¿no? Sí. Marcelo, ¿cómo va a continuar esto? O sea, ¿vas a desplegar todos los individuos, supongo, Así con es, sí, este sí, sí. criterio? Sí, sí, O continuamos sea, con los individuos, síntesis. ¿sí? Luego, Ujú. o sea, seguimos viendo, porque hasta el momento estamos revisando poética menor. Vamos a seguir con el tema de poética menor, ¿sí? Bien, En poética menor se nombra a los 10 individuos y entonces vamos a ver los 10 individuos. Entonces en la próxima yo creo que alcanzaremos a ver unos 3, 4 individuos más y en la siguiente los otros individuos y así hasta terminar el texto. Eso. bien, me parece que este sistema va a dar mayor comprensión del funcionamiento de las cartas, Sí, porque se parte de la síntesis, de lo básico, una síntesis muy bien hecha, este, para hacer un recorrido, ¿no? así es. Está bueno ir trabajando esto sobre el árbol, ¿no? Visualmente emplazar cada individuo en el árbol, yo creo que ayuda tanto como esta síntesis. Ajá, así es, efectivamente. Bueno, Muchas A gracias. mí, a mí este estudio, Marce, desde Poética Menor, me pone como en otra inquietud, como que si fuera nuevo lo que estamos viendo cuando ya estuvimos estudiando anteriormente. Este es un punto de vista diferente, me parece muy interesante desde lo que despierta en mí esta inquietud de comprender este punto de vista desde esta poética menor que siempre ha sido un tema muy, muy controlado, pues no está al alcance de todos, no es para ustedes, eso es superior, bla, 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 lo que ya conocemos. Al menos acá en México así era, ¿no? bueno, Entonces, ponen una situación interesante de comprender las cartas desde ese punto de vista que quiero interpretar que es el origen. El origen de las cartas es poética, ¿no? Entonces, comprender ese origen me parece que amplía esta síntesis, amplía esa mirada y obliga a uno a ponerse en situación de ampliar esa mirada. Eso me parece muy interesante. bueno, sí. Complementa de lo que estamos viendo. Sí, Sí, Antonio. sí, sí. Dice, y voy a comentar que hay un material que es muy interesante al respecto, que tiene ya algunos años, que lo conseguí imprimir, pero luego le perdí la pista. El material es tuyo. Marcelo Rivera, Centro de Estudios Satanor, 2015, Juego de las cartas T. Ah, sí, 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 Esto, sí. incluso aquí tiene los arcanos. Es posible que hubiera por ahí, si no lo puedes subir. Bueno, sí, sí les puedo Porque compartir. intenté rescatarlo y lo perdí. Intenté bajarlo otra vez de la página y no sé, ya no lo encontré. Como que ya no estaba. Se perdió. Y es interesante. Es tuyo. Sí, sí, sí. Si lo tienes Bueno, por ahí, no lo puedes les voy subir. a compartir, les voy a Y compartir. sacarlo. Estoy un poco medio celoso con ese material, pero les voy a compartir. Ah, gracias, Marcelo. Sacalo del archivo, Marcelo, por favor, y compartirlo ahora de nuevo. Y Marce, que mañana partimos y nadie nos avisa, queda todo encriptado. Aparte llegó el momento, ¿no? De ese reconocimiento, de sí, a mí todo esto me suena, entré tarde, pero escuchar me suena a la síntesis, como que la síntesis es uno mismo, como que somos esa poética menor y que pasamos por un proceso de reconocimiento de sí, es eso lo que me queda y lo que me llena. Realmente, ay, muchas gracias. Es muy bonito todo esto. Bueno, Marcelo, una pregunta. sí. Primero saludarte, tenía rato de no verte y saludar a todos. Hola, sí. Estaba viendo la carta y veo los tres planos que tiene la carta. Aparte de lo que has dicho,
Pudiéramos pensar que aquí se dan tres momentos, como en la cuaterna, en la rota, es decir, el plano material como diferenciación, el plano psíquico como complementación y el plano cósmico como síntesis. Pudiéramos también verlo de esa forma, Claro, claro, sí, sí, sí. ¿sí? Sí, Está en todo, en está en todo, todo. en todo. Una pregunta Ay, chusma esta. está en todo. Una pregunta chusma. ¿Cuántos años hace ya que estás en esta investigación de las cartas? ¿Tenés idea cuándo arrancó como estímulo? En los 90s, Y así en esta cosa de profundizar y meterse desde adentro el y buscar el 2014. 2014. O sea que estamos en la penúltima paso de la... en el penúltimo. Estamos ahí, en el penúltimo paso del proceso. Estamos en conversión y vamos a proyección. Marce nació con un rollito de cartas en la cuna. No, a ver, les cuento cómo fue esa historia, porque es una historia curiosa. Primero empezó todo por un interés intelectual, netamente intelectual. Además que me llamaron la atención toda esa simbología y como tengo una formación, estudio física, matemáticas, me gusta mucho todo el tema numérico y lo complejo, digamos, los temas complejos, ¿no? Entonces por ahí entró ¿sí? Y luego, bueno, yo hice mi juego de cartas, los tenía impreso por mi cuenta, eh, y trataba de interpretar el tema de poética menor justamente hasta que un día ya me tuve así como una epifanía, ¿no? De entender lo que decía el texto, que era totalmente incomprensible. Pero todavía lo tenía muy particularmente para mis trabajos y mis cosas, ¿no? Yo iba a viajar en el 2014 viajé, 2015, finales de 2015. Entonces, me acuerdo que una amiga, yo decía, ¿cómo financio el viaje? Y ahí me dijo, ¿por qué no imprimes las cartas y vas en el viaje y vas vendiendo las cartas y con eso financias el viaje? Efectivamente así lo hice, ¿no? Entonces, por ejemplo, las cartas que tiene Graciela, por ahí alguien más tenía, las cartas son de ese viaje, ¿no? Que yo imprimí esas cartas. Sí, las mías también. Sí, 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 creo que Sí, por ahí nos también. vimos, ¿no? También. En ese año Las nos mías vimos. también. Claro, me acuerdo que en ese viaje estaba Cintia, no sé si está por ahí. Ah, no, Cintia está acá. Sí, Y estoy, justamente, has venido a casa a parar unos días. claro. Y en ese viaje, claro, pasé por Punta de Vacas, hice los talleres, pero curiosamente comenzó a tomar una fuerza que no me esperaba. Para mí era simplemente para financiar el viaje, pero en realidad dedicado, hasta ahora también el documental y las cartas siguen, ¿no? Así ha sido con el tema de las cartas. Pues ese material que decías, Oscar, ese fue el primer, de hecho, es un trabajo, un borrador, ¿sí? Y de ahí surge el texto de la máquina de máquinas, ¿no? De ese texto. Entonces, ese lo circulé en esa época, me acuerdo, ¿sí? Ahora queremos ver el tema del video que estás armando. Ah, sí, en eso. Es un proceso muy largo. Estamos viendo el tema. Hay un tema de la música que quiero. Es que no es un video, no es simplemente un video, ¿no? Quiero hacer un documental bien hecho, ¿no? Entonces sí es un trabajo de Atanor, como me. Ahí Yo sí ya a nivel más profesional. te lo comento que hablando de documental, uno de mis nietos, el más chico, que tiene 20 años, hoy llegó a Buenos Aires para entrar a grabar una serie. Este chico es modelo, está trabajando de modelo y ahora fue por primera vez a grabar una serie. Así que estamos todos recontentos. Se disparó el chico. Así que a partir de ahora lo vamos a hacer nada más. Y algún video que por ahí. Bueno, buenísimo. Bueno, estaríamos, ¿no? Hola, Margarita. Hola, Me estuve escuchando despido. todo, muy calladita. Ujú. Muchas gracias
Muchas gracias, igual. Bueno. A ver si por fin empiezo a entender. Bueno, Marcelo, Sí, es contéstame que el esto último de la captación, ¿Cómo? Contéstame el último mensaje que te mandé, por favor. ¿Me mandaste algo por donde, al WhatsApp? Sí, le estaba hablando a Ami, creo. Perdón. no, nada, estaba afirmando que la captación de la máquina y su funcionamiento, como lo hace Marce y como nos lo trae un poquito, bastante, ¿no? O sea, lo tradujo bastante. Entonces es como que es difícil, ¿no? No es tan fácil así a la persona que acaba de decir que está comenzando a entender algo. Entonces no es también, es todo un proceso que tiene que ver con uno también, no es solamente la máquina, también tiene que ver con uno. Entonces la cosa va, pero va despacito a veces, ¿no? Hay algunos que ya entienden todo acá, pero yo voy bien despacio en esto. Por lo menos me doy cuenta de eso, así que bueno, estamos Me yendo. parece, Ame, que entender no es suficiente. Acá hay que entender e internalizar. Y eso se ve en el proceso claro de Marcelo, ¿no? Cómo empezó por el intelecto y hoy está internalizado el proceso. Entonces, la máquina pasó a ser sensible, ya no es solo un proceso intelectual. Del estudio de Claro, las máquinas a las máquinas del alma. Ahí ya se vio un salto importante en su proceso, ¿no? Como título. claro. El Como, salto con ah, el nombre del reconocimiento de sí, ¿no? Porque es sí, y el el- proceso interno donde los centros se van incorporando hasta que logran una síntesis, ¿no? Y se internaliza todo. Entonces ya la comprensión no va tanto por el intelecto, sino por una síntesis como esta que nos ha alargado hoy, que ya abarca varios planos de comprensión. Es chistoso porque yo lo primero que leí fue el libro de Plata, segundo texto, Poética Menor, y claro, mi pobre cerebro se fundió. Y ahora noto, Argentina. ahora que estamos releyendo el libro de Plata, noto que sí lo comprendí bastante, a pesar de que no tenía ningún conocimiento de nada, parece que sí lo comprendí, lo interioricé. Y tercer texto que leí fue El regalo de los dioses, y ahí quedé atrapada, y de ahí en adelante estoy atrapada en los textos de Marcelo, porque es increíble cómo nos va aclarando, cómo nos va guiando. Sí, Juanito. Sí, gracias. Eh, a ver, yo estoy bastante perdido, pero claro, trato Encontrarte. Perdón. Encontrarte. Sí, pero como siempre, nosotros trabajamos con indicadores, ¿verdad? Pero para llegar a esos indicadores necesitamos apoyos. Ajá. Con la experiencia disciplinaria, el texto son tan certeros, tan precisos, que si uno, claro, eh, viene con una cierta permanencia, un cierto poquito y tono, esos indicadores uno los logra. En este caso, me pregunto, y pregunto, ¿cuál sería el momento adecuado para empezar a iniciarse apoyándose y empezar a experimentar esos indicadores bueno, que más o menos conocemos, ¿verdad? En nuestras prácticas, en nuestros trabajos. Eh, la experiencia más reciente la hago y la hacemos, por ejemplo, con Roberto Juanov, gracias a la máquina que ha creado en lo que él llama y llamamos el proyecto transmutativo. Claro, hemos mencionado ya el árbol de la vida. Están las cartas, quiero decir, físicas, ¿no? Podría disponerlas, tenerlas a la mano y ir intentando iniciarse. Pero bueno, a ver, ¿cómo sería eso? ¿Cómo puedo comenzar? ¿Cuál sería el momento adecuado? Y cómo puedo iniciarme a esos indicadores? ¿Basado en qué apoyos? A ver, no sé si... Pero voy a contestarte con relación a las cartas, ¿no? Que
Pero a medida que uno va conociendo, por un lado, hay en una carta tienes una representación gráfica, ¿no? Que ya te dice algo, ya te da información. Entonces, el tema de las cartas no es un tema intelectual, ¿sí? Es un tema más por la vía asociativa. Ahora, a veces es difícil romper con esa forma racional que tenemos. Algunos, sobre todo quienes somos un poco estudiosos, tenemos dificultad para entrar en ese campo más asociativo, ¿no? ¿Sí? Entonces, creo que por ahí va. Claro, hay que conocer los símbolos, qué significa, pero que esos símbolos y esos mitos, por ejemplo, que están asociados a los símbolos, resuenen en uno. Y en esa medida vas entrando en el tema de las cartas. No tanto también hay el tema intelectual, es indudable, como hay el tema emotivo, como hay el tema motriz, como todo está interrelacionado, ¿no? Pero es importante entrar en esa cadena por vía asociativa y dejarse llevar por ahí, ¿no? Entonces yo creo que el tema de las cartas es un tema que uno puede iniciar primero. Yo recuerdo, por ejemplo, qué sé yo, Ivonne, que empezaba a interpretar por lo que veía nomás. No conocía nada de la simbología, pero lo que veía iba interpretando y le iba sirviendo, ¿no, Ivonne? Y fue por ahí. Igual el caso de, bueno, Sí, Ana conocía otro tipo de tarot, igual, ¿sí? Ivonne. Yo decía que sí, que totalmente. Y creo que la pregunta de Juanito conoce su respuesta. El tema es que pueda confiar en lo que le dice desde adentro. Su momento él lo va a conocer, lo va a encontrar y será cuando, igual que en otras oportunidades, pueda poner a un lado lo que teme, en lo que no confía, lo que sea, y del otro lado, y bien a mano, todas sus virtudes que cree que no tiene. Es nomás, así hemos trabajado siempre con Juanito y con todos, y nosotros mismos. Me gustaría, tal vez si queda tiempo, que le tiráramos, no queda tiempo. Bueno, hacer una tiradita de cruz para Juanito para responder esa pregunta, que se la respondan las cartas. Mañana, entra mañana, y ahí hacemos ese. Claro, Dale, mañana es la A la dinámica. misma hora. dale. Bueno, gracias. Mañana entonces. Ahí estaremos. Dale, Juanito, venite. Me encanta que te rías, Juanito, porque vos y yo somos muy unidos en esto. Te quiero. Bueno. Yo también, amiga. Gracias. Muy Cariños. pareja. Que les vaya lindo. Me voy. Hasta luego. Nos vemos. Paz, fuerza y Para alegría, amigos. todos, Gracias, también para gracias, todos. amigos. Fuerza y Gracias. Paz, fuerza y alegría. alegría, gracias. Gracias, gracias. Gracias, cariños. Hasta mañana, Marcelo, amigas, amigos. Mañana. Gracias. Gracias. Abrazo. Gracias por Hasta mañana. A todos. Gracias. Cuídense mucho. Gracias.